Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la nefrología, es decir, del aparato excretorio, por tanto eso incluirá a los riñones y a las vías urinarias. La anatomía renal en general se compone de los riñones, que son 2 órganos que se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal, y son órganos retroperitoneales, de hecho. Su tamaño es similar al de un puño cerrado y su masa es de unos 150 gramos aproximadamente, y están rodeados de una cápsula fibrosa que los protege. Visto desde el exterior al interior, los riñones se dividen en una parte de corteza y otra de médula. La médula normalmente a su vez contiene un número variable de estructuras dispuestas en forma de abanico, que son llamadas pirámides renales, y además cuya base contiene un número variable de estructuras dispuestas y además cuya base se sitúa en la zona de la médula más próxima a la corteza y con el vértice situado hacia la papila. Esas papilas drenan la orina a los cálices menores, que a su vez se unen para formar los cálices mayores, que se proyectan en el espacio de la pelvis renal y que recogen la orina y la dirigen hacia los uréteres. La vascularización en general renal también tiene a los riñones que están muy bien irrigados, recibiendo información del 22%. Los riñones están muy bien irrigados, recibiendo alrededor del 22% del gasto cardíaco total, y está implicado además en toda la sangre del cuerpo, porque toda la sangre es filtrada por los riñones cada 5 minutos aproximadamente. Así, el flujo sanguíneo renal es de unos 1.200 mililitros por minuto, y la principal arteria que irriga los riñones es la arteria renal, que se inserta en estos a través del ilio y se ramifica en su camino hacia la corteza. La arteria renal además pasa a ser una arteria segmentaria, arterias en plural segmentarias, arterias interlobulares, arterias arciformes, arterias interlobulillares o arterias radiales, arteriolas aferentes, capilares glomerulares que conectarían con la primera red del capilar, la coalescencia con la arteriola eferente, que serán los que vendrán después, y luego ya los capilares peritubulares, que son la segunda red capilar. Los capilares además están formados por una única capa de células endoteliales, permitiendo el intercambio de sustancias fácilmente. También he de deciros que los riñones tienen la particularidad de tener 2 lechos capilares, como acabo de mencionar. De hecho, los capilares glomerulares y los peritubulares
uno a continuación del otro, están separados por esa arteriola eferente como os he comentado. Si bien es verdad que las arteriolas que penetran en el glomérulo para formar los lechos glomerulares se llaman arteriolas aferentes, mientras que las que salen de los glomérulos hacia los capilares peritubulares se denominan arteriolas eferentes. Estas últimas cumplen una función muy importante de regulación de la presión hidrostática de los dos circuitos capilares, por un lado porque ayudan a mantener la presión alta en los capilares glomerulares, lo que favorece de hecho el proceso de la filtración de los riñones, y por otro lado porque mantienen una presión notablemente menor en los capilares peritubulares, favoreciendo en esta forma la reabsorción de sustancias como por ejemplo, los casos del sodio o el agua. El filtrado glomerular también aumenta en la disminución de la resistencia de la arteriola aferente y así permite que se contraigan las arteriolas eferentes mediante la angiotensina 2, pues aumentan la presión hidrostática glomerular. En cuanto a los capilares peritubulares, donde predomina la reabsorción del fluido, desembocan en las venas que discurren de forma más paralela, y estas venas de hecho se dirigen hacia el exterior del riñón de forma análoga o como lo hacen las arterias formando las venas interlobulillares, las venas arciformes, la vena interlobular o las venas segmentarias, además de la vena renal, que dejan así al riñón junto a la arteria renal y el uréter. La nefrona es la unidad funcional que presenta el riñón y estructuralmente la nefrona, además de ser la unidad mínima capaz de formar orina, presentan la particularidad de que no se regeneran, por lo que hay una pérdida progresiva de estas nefronas con la edad. Las nefronas están además constituidas básicamente por una maraña de capilares glomerulares formando el glomérulo o penacho de capilares glomerulares con una alta presión hidrostática y una estructura tubular en la que el filtrado se concentra y se acaba convirtiendo en la orina. En cuanto a la estructura tubular, se divide en la cápsula de Bowman, que cubre todo el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, que tiene una región más cortical, el asa de Henle, que desciende hasta la médula renal, el túbulo contorneado distal, que también es cortical, el túbulo colector, que se compone del conducto colector cortical y el conducto colector medular. Dicho esto, que es un poco así a nivel estructural, deciros que hay distintos también tipos de nefronas, es decir, vamos a encontrar distintas nefronas o distintos tipos de las mismas, aunque todas esas nefronas sí que es cierto que comparten la misma estructura básica, su configuración puede variar ligeramente según su localización, si es más próxima hacia la zona de la corteza o hacia la zona de la médula dentro del propio riñón. Esto hace que existan nefronas corticales que se sitúan próximas precisamente a la corteza y tienen normalmente asas de Henle cortas y de una irrigación con capilares peritubulares. Por otra parte, las nefronas justaglomerulares son aquellas que se sitúan más próximas hacia la médula con asas de Henle mucho más largas. Y este tipo de nefronas tienen unos capilares peritubulares especiales llamados vasos rectos que tienen una función fundamental, que es la concentración de la orina, como ya veremos. En cualquier caso, la especial disposición de estos vasos rectos en las nefronas, como os digo, justaglomerulares, son fundamentales precisamente para ese proceso llamado la concentración de la orina. Creo que lo acabo de comentar, pero nunca está de más hacer este hincapié en esta idea porque es importante. Las funciones en principio del aparato excretor en cualquier caso son también, y como ya me imagino que os sabréis en algunos casos o probablemente os suene, la eliminación de productos de desecho del metabolismo nitrogenado, por ejemplo la creatinina, la urea, el ácido úrico, etc. La regulación del equilibrio hidroeléctrico, porque evidentemente esto supone una regulación del volumen plasmático, el control a largo plazo, por tanto, de la presión arterial, que ya lo hemos visto, la regulación de la tonicidad y de la anatremia, la regulación también del potasio, del calcio, del fósforo y del magnesio, así como de otros muchísimos metabolitos importantes y por supuesto de iones y cationes. La regulación, por tanto, del equilibrio ácido-base precisamente por la regulación de los protones y la función hormonal y metabólica, ya que la formación de la eritropoyetina y la trombopoyetina son importantes. La eritropoyetina os recuerdo que se daba en el caso de los procesos de eritropoyesis concretamente y especialmente cuando faltaba el oxígeno o hipoxia.
Y la trombopoyetina ya veremos que tiene mucho que ver con el tema de las plaquetas. Eso ya lo veremos en el tema de hematología, que se va a explicar todo mucho mejor, pero bueno, que sepáis que es importante, ¿no? Sobre todo también es interesante que en las células de intersticio medular bajo condiciones de tabaquismo, sobre todo, que producen hipoxemia, puede inducirse la síntesis de eritropoyetina en otras células, pudiendo dar un epitelio proximal. Normalmente suelen ser de hecho las células del epitelio proximal. La formación, por ejemplo, del 1,25-dihidroxi la formación del 1,25-dihidroxiclorafenicol, que también es importante en el túbulo proximal por la acción de esta enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa, que se sintetiza la forma activa de esta vitamina D, que sería, ya os digo, el 1,25-dihidroclorafenicol, que es la vitamina D3 a efectos prácticos, y la glucogenogénesis, que también está regulada en parte porque la síntesis de glucosa de nuevo se da en la corteza renal. Así que también tiene que ver aquí el sistema renal con este tipo de cuestiones, así como la participación en el eje renina-angiotensina-aldosterona, como la regulación a largo plazo de la propia presión arterial. Ambas cosas ya las hemos visto. Una, que es la gluconeogénesis en el caso de la bioquímica metabólica, ya os digo, en esa parte de los vídeos previos. Y en cuanto a la renina-angiotensina-aldosterona, pues cuando hablamos de todo el sistema circulatorio. Y también la síntesis de prostaglandinas tiene mucho que ver en parte con todo este sistema renal, entre otras cosas. Así que pues vamos a empezar a hablar de la formación de la orina. El riñón, si bien es verdad que recibe alrededor del 20% del gasto cardíaco, aproximadamente, ya os digo, 1 litro de sangre por minuto, al día se filtran de hecho unos 180 litros de agua y 1 kilo de cloruro de sodio, es decir, de sales, que se elimina de hecho un 1% de lo filtrado. Una vez está de hecho formada, la orina inicialmente por el filtrado glomerular sufre un proceso en el interior de los túbulos renales hasta que se forma la orina definitiva. El volumen total de orina diario es variable y depende de la ingesta y de la concentración de la orina. En condiciones de hecho normales está por encima de 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Debajo de esas cifras se suele considerar que hay una oliguria y en torno a 1,5 litros diarios es normalmente lo que se acaba generando de eliminación. La filtración glomerular es normalmente uno de los puntos más importantes porque el filtrado glomerular en condiciones normales es isosmolar y respecto al plasma es de hecho donde se produce la misma concentración de osmoles. Es la primera parte del proceso de formación de la orina y la sangre que pasa por los capilares glomerulares es filtrada así hacia la cápsula de Bowman, dando lugar a un líquido de composición similar al plasma sanguíneo, pero con un contenido muy bajo o casi nulo de proteínas y elementos formes de la sangre que ya han sido por tanto filtrados. Para que sea posible esta filtración, los capilares glomerulares están constituidos por hasta 3 capas de tejido diferentes. Está el endotelio, que es la capa más interna y en los capilares glomerulares se encuentran fenestrados, es decir, que contiene una gran cantidad de pequeñas perforaciones para permitir ese paso del líquido, y las células endoteliales, que contienen una gran cantidad de cargas negativas fijas, lo que dificulta el paso de proteínas plasmáticas que con cargas negativas, como en el caso de la albúmina, pues no van a poder traspasarla. La membrana basal, por su parte, también va a ser importante porque se trata de una extensa red de colágeno y proteoglicanos que contienen grandes aberturas para el paso del agua y los electrolitos, de manera que evitan con gran eficacia el paso de proteínas plasmáticas gracias al enorme número, insisto, de cargas negativas que acumulan los proteoglicanos. La capa de células epiteliales, como los podocitos, está constituida por una serie de células epiteliales especializadas que ya os digo se denominan podocitos, las cuales se sitúan sobre los capilares externos con sus prolongaciones parecidas a pies o apodos, de ahí el nombre de podocito, y se sitúan alrededor del mismo. Esto hace que la disposición de estas células no sea continua, sino que entre cada una de ellas existen unos espacios de separación llamados poros en hendidura. La capacidad de filtración de una sustancia también tiene mucho que ver con todo esto, ya que a menor tamaño y menor masa molecular y carga más positiva hay mayor capacitancia de filtración, es decir, es más fácil que sean
filtradas esas sustancias. Las grandes macromoléculas de carga negativa, como es el caso de la albúmina que os ponía antes, son repelidas por el endotelio y la membrana basal, siendo muy difícil que se filtren. Eso hace que sea difícil también filtrar por el mismo motivo algunas sustancias, por ejemplo como proteínas plasmáticas, el calcio, y también filtran mejor algunas moléculas pequeñas precisamente de carga positiva. La tasa de filtración glomerular y el aclaramiento de la creatinina son los siguientes puntos más importantes dentro de este proceso, ya que la forma de evaluar y monitorizar el estado de funcionamiento de los riñones a través de la tasa de filtración glomerular se hace porque es el volumen en sangre que es capaz de aclarar o depurar completamente el riñón por unidad de tiempo y expresándose habitualmente en mililitros por minuto, el valor normal de un adulto es de 120 mililitros por minuto. Para este cálculo de la tasa de filtración glomerular normalmente es necesario encontrar una sustancia que solo se filtre y no se reabsorba ni se secrete de forma neta, lo cual es bastante complicado, siendo la sustancia que mejor lo cumple en todas estas cosas la inulina. Una sustancia de las más características precisamente por las características similares con la creatinina es esta inulina, así que tanto la inulina como la creatinina ambas son sustancias filtradas por el riñón pero no sufren procesos de reabsorción o secreción a nivel tubular. Por eso el aclaramiento plasmático de inulina o creatinina representa mayoritariamente el consumo glomerular de los mismos y por tanto el filtrado glomerular y a su vez si funciona bien el riñón o no, que por eso muchas veces os lo pedirán en el caso de las analíticas. La inulina también tiene el inconveniente de que es una sustancia que no está presente no obstante en el organismo en condiciones normales, así que para medir su aclaramiento es necesario inyectar una determinada cantidad y la creatinina, por el contrario, sí que es una sustancia que está presente habitualmente en el plasma y de hecho está continuamente formada en el metabolismo de las proteínas, como ya vimos en la bioquímica metabólica, por lo que en la práctica clínica se prefiere utilizar este método de la creatinina para la medida del filtrado glomerular. Siendo, por cierto, la concentración de creatinina en suero de 1 a 1,4 miligramos por decilitro. De manera que normalmente la cifra de creatinina en plasma supera los límites normales cuando el aclaramiento es inferior al 50%. Y eso es importante a nivel para poder estudiar luego patologías que ya veremos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.